Hola, esto es Divulgación Total y esto es el discurso completo del presidente Trump en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, el día 21 de enero del 2026. Muchas gracias, Larry. Es un placer estar de vuelta en la hermosa Davos, Suiza, y dirigirme a tantos líderes empresariales respetados, tantos amigos, algunos enemigos, y a todos los distinguidos invitados. Es una reunión de personalidades destacadas, sin duda. He venido al Foro Económico Mundial de este año con noticias verdaderamente fenomenales de Estados Unidos. Ayer se cumplió el primer aniversario de mi investidura y hoy, después de 12 meses en la Casa Blanca, nuestra economía está en auge. El crecimiento se está disparando. La productividad está aumentando, la inversión está aumentando, los ingresos están subiendo. La inflación ha sido derrotada, nuestra frontera, antes abierta y peligrosa, está cerrada y es prácticamente impenetrable. Y Estados Unidos se encuentra en medio de la recuperación económica más rápida y espectacular de la historia de nuestro país. Bajo la administración Biden, Estados Unidos estaba plagado por la pesadilla de la estanflación, es decir, bajo crecimiento y alta inflación. Una receta para la miseria y el fracaso y el declive. Pero ahora, después de tan solo un año de mis políticas, estamos presenciando exactamente lo contrario. Prácticamente no hay inflación y el crecimiento económico es extraordinariamente alto. Un país en crecimiento, como creo verán muy pronto, nuestro país nunca había visto antes. Quizás ningún país lo haya visto jamás. En los últimos meses, la inflación subyacente ha sido de solo 1.6%, mientras tanto, se proyecta que el crecimiento del cuarto trimestre sea del 5.4%, mucho mayor de lo que cualquiera, excepto yo y algunos otros, habían predicho. Desde las elecciones, el mercado de valores ha alcanzado 52 récords históricos, así que en un año 52 récords, añadiendo 9 billones de dólares en valor a las cuentas de jubilación, los planes 401k y los ahorros de la gente. La gente está muy contenta conmigo. Desde mi investidura hemos sacado a más de 1.2 millones de personas del programa de cupones de alimentos. Y después de 4 años en los que Biden consiguió menos de $1 billón en nuevas inversiones en nuestro país, piensen eso, 1 billón, sustancialmente menos que eso. En 4 años hemos conseguido compromisos por la cifra récord de 18 billones de dólares de inversión y creemos que cuando se publiquen las cifras finales se acercará a los 20 billones de dólares en inversión. Esto nunca lo ha logrado ningún país en ningún momento de la historia, ni siquiera de lejos. Hace poco más de un año, bajo el gobierno de los demócratas de izquierda radical, éramos un país estancado, ahora somos el país con mayor dinamismo del mundo. De hecho, la economía de Estados Unidos está creciendo al doble de la tasa proyectada por el FMI el pasado mes de abril y con mis políticas de crecimiento y aranceles debería ser mucho mayor. Creo que firmemente podemos superar con creces esa cifra y todo eso son excelentes noticias para todas las naciones. Estados Unidos es el motor económico del planeta y cuando la economía estadounidense prospera, el mundo entero prospera. Esa ha sido la historia. Cuando las cosas van mal para todos. Todos nos siguen en la caída y también nos siguen en el auge. Y nos encontramos en un punto en el que nunca antes habíamos estado. Nunca pensé que podríamos lograrlo tan rápido. Mi mayor sorpresa es que pensé que tardaría más de un año, quizás un año y un mes, pero ha sucedido muy rápidamente. Esta tarde quiero hablar sobre cómo hemos logrado este milagro económico, cómo pretendemos elevar el nivel de vida de nuestros ciudadanos a niveles nunca antes vistos y quizás cómo ustedes también y los lugares donde provienen pueden mejorar mucho siguiendo nuestro ejemplo. Porque francamente algunos lugares de Europa ya son irreconocibles y podemos discutirlo, pero en realidad no hay discusión posible. Tengo amigos que regresan de diferentes lugares, no quiero ofender a nadie, que son de diferentes lugares y dicen, no lo reconozco. Y no en un sentido positivo, sino en sentido muy negativo. Amo a Europa y quiero que a Europa le vaya bien, pero no va por buen camino.
En las últimas décadas se ha convertido una creencia generalizada en Washington y en las capitales europeas que la única manera de hacer crecer una economía occidental moderna era a través del aumento constante del gasto público, la migración masiva sin control y las importaciones extranjeras ilimitadas. El consenso era que los llamados trabajos sucios y las industrias pesadas debían trasladarse a otros lugares, que la energía asequible debía ser reemplazada por la llamada nueva estafa verde y que los países podían sostenerse importando poblaciones nuevas y completamente diferentes de tierras lejanas. Ese fue el camino que la administración del somnoliento Joe Biden y muchos otros gobiernos occidentales siguieron de forma muy imprudente, dando la espalda a todo lo que hace que las naciones sean ricas, poderosas y fuertes. Y hay tanto potencial en tantas naciones. El resultado fueron déficits presupuestarios y comerciales, récord, y un creciente déficit soberano impulsado por la mayor ola de migración masiva en la historia de la humanidad. Nunca habíamos visto algo así. Francamente, muchas partes de nuestro mundo están siendo destruidas en nuestros propios ojos, ante nuestros propios ojos, y los líderes ni siquiera entienden lo que está pasando. Y los que sí lo entienden no hacen nada al respecto. Prácticamente todos los supuestos expertos predijeron que mis planes para poner fin a este modelo fallido desencadenarían en una recesión global e inflación descontrolada, pero hemos demostrado que estaban equivocados. De hecho, es todo lo contrario. En un año nuestra agenda ha producido una transformación como nunca había visto Estados Unidos en más de 100 años. En lugar de cerrar centrales energéticas, las estamos abriendo. En lugar de construir molinos de viento ineficaces y deficitarios, los estamos desmantelando y no aprobamos ninguno nuevo. En lugar de dar poder a los burócratas, los estamos despidiendo y están consiguiendo trabajos en el sector privado por 2 o 3 veces el salario que ganaban en el gobierno. Al principio me odiaban cuando los despedimos y ahora me aprecian. En lugar de subir los impuestos a los productores nacionales, los estamos bajando y subiendo los aranceles a las naciones extranjeras para que paguen por el daño que han causado. En 12 meses hemos eliminado más de 270,000 burócratas de la nómina de pago federal, la mayor reducción de empleo público en un año desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Nadie pensó que esto sucedería, pero no teníamos otra opción para hacer que el país volviera a ser grande. No se pueden tener todos los empleados en el sector público. Hemos recortado el gasto federal en 100 mil millones de dólares y reducido el déficit presupuestario federal en un 27% en un solo año. Y va a disminuir mucho más, lo cual reducirá la inflación considerablemente desde los máximos históricos de la administración Biden. Cada mes subía y subía. Prometí eliminar también 10 regulaciones antiguas por cada nueva regulación, pero en realidad hasta ahora he eliminado 129 regulaciones por cada nueva regulación aprobada. Así que cada vez que presentan una nueva regulación, eliminamos al menos 10. Pero hasta ahora el promedio es 129, aunque parezca increíble. En julio aprobamos los mayores recortes de impuestos en la historia de Estados Unidos, incluyendo la exención de impuestos sobre las propinas, las horas extras y la seguridad social para nuestros queridos jubilados. También hemos proporcionado una deducción del 100% de los gastos, que es lo que más les gusta, y la depreciación acelerada para todos los equipos e inversiones de capitales nuevos para ayudar a las empresas a expandirse y a trasladar la producción a Estados Unidos. A ellos les encanta. Construyen una planta y pueden deducir una planta de fabricación y pueden deducir el costo inmediatamente, todo de una sola vez, en lugar de esperar 38 o 41 años como antes. Esto es un milagro. Nadie pensó que ningún país lo lograría, pero nosotros lo hemos hecho. Esto fue lo que hizo que mi primer mandato fuera el más exitoso en 4 años, el más exitoso que jamás hayamos tenido desde el punto de vista financiero, y ahora lo hemos ampliado. Este es un programa de 10 años, no de un año, pero se permite deducir todo en un solo año. Antes eran 38 o 41 años. Con los aranceles hemos reducido drásticamente nuestro creciente déficit comercial, que era el mayor de la historia en el mundo. Estábamos perdiendo más de $1 billón cada año y era un despilfarro. Era dinero tirado a la basura. Pero en un año reduje el déficit comercial mensual en un asombroso 77% y todo esto sin inflación, algo que todos decían que era imposible.
Había un par de personas brillantes que pensaban que yo estaba haciendo lo correcto. Yo también pensaba que estaba haciendo lo correcto. Ahora todos piensan que estoy haciendo lo correcto porque no pueden creer las cifras. Las exportaciones estadounidenses han aumentado en más de 150.000 millones de dólares. La producción nacional de acero ha aumentado en 300.000 toneladas al mes y se duplicará en los próximos 4 meses. Se está duplicando y triplicando y se está construyendo plantas siderúrgicas por todo el país. Nadie pensó que pudiéramos ver algo así. La construcción de fábricas ha aumentado un 41% y esa cifra se va a disparar ahora mismo porque esto ocurre durante el proceso de obtención de permisos, que hemos agilizado enormemente. En este proceso hemos cerrado acuerdos comerciales históricos con socios que representan el 40% del comercio total de Estados Unidos, algunas de las empresas más importantes del mundo. También tenemos países como socios. Naciones europeas, Japón, Corea del Sur son nuestros socios y han firmado acuerdos masivos, especialmente en petróleo y gas. Y estos acuerdos impulsan el crecimiento y provocan un auge en los mercados bursátiles, no solo en Estados Unidos, sino prácticamente en todos los países que llegaron a un acuerdo, porque como ya saben, cuando Estados Unidos crece, los demás lo siguen. Se ha convertido en algo fundamental en Estados Unidos. He puesto fin a las políticas energéticas desastrosas que disparaban los precios y enviaban empleos y fábricas a los países más contaminantes del mundo. Son, de hecho, grandes contaminadores. Bajo el mandato del somnoliento Joe Biden, las nuevas concesiones de petróleo y gas a nivel nacional cayeron 95%. Piensen eso. Y se preguntan por qué la gasolina subía tan rápido. La gasolina llegó a superar los $5 por galón, en algunos lugares incluso $7 por galón. Y más de 100 centrales eléctricas importantes fueron cerradas abruptamente por personas incompetentes que no tenían ni idea de lo que estaban haciendo. Bajo mi liderazgo, la producción de gas natural en Estados Unidos se encuentra en su máximo histórico, con mucha diferencia. La producción de petróleo en Estados Unidos ha aumentado en 730.000 barriles al día y la semana pasada obtuvimos 50 millones de barriles solo de Venezuela. Venezuela ha sido un lugar increíble durante muchos años, pero luego, hace 20 años, sus políticas se empeoraron. Era un gran país y ahora tiene problemas, pero los estamos ayudando. Y esos 50 millones de barriles los vamos a repartir con ellos y ganarán más dinero del que han ganado en mucho tiempo. A Venezuela le va a ir de maravilla. Agradecemos toda la cooperación que nos han brindado. Nos han dado una gran cooperación. Una vez que terminó el ataque terminó el ataque y dijeron, hagamos un trato. Más países deberían hacer lo mismo, pero Venezuela va a ganar más dinero en los próximos 6 meses que en los últimos 20 años. Todas las compañías más grandes petroleras se están uniendo con nosotros. Es increíble, es algo maravilloso y el liderazgo del país ha sido excelente. Han sido muy inteligentes. El precio de la gasolina ahora está por debajo de los $2.50 por galón en muchos estados de la Unión. $2.30 por galón en la mayoría de estados. Pronto estaremos promediando menos de $2 por galón. En muchos lugares, de hecho, ya bajó aún más, a $1.95 por galón. En numerosos estados está en $1.99, cifras que nadie había visto en años. De hecho, durante mi anterior administración logramos bajarlo a esos niveles. He firmado una orden que autoriza la aprobación de muchos nuevos reactores nucleares. Estamos apostando fuerte por la energía nuclear. Yo no era un gran fanático porque no me gustaba el riesgo, el peligro, pero el progreso que han logrado con la energía nuclear es increíble y el progreso en materia de seguridad es impresionante. Estamos involucrados en el mundo de la energía nuclear y ahora podemos obtenerla a buenos precios y de forma muy segura. Lideramos el mundo en inteligencia artificial por un amplio margen. Lideramos por sobre China por un amplio margen y creo que el presidente Xi respeta lo que hemos hecho, en parte porque han permitido que estas grandes empresas que construyen estos edificios enormes construyan su propia capacidad eléctrica. Están construyendo sus propias centrales eléctricas, lo que en conjunto representa más de lo que está haciendo cualquier otro país en el mundo.
Leí recientemente un artículo en el Wall Street Journal que decía que China está generando muchísima energía, y es cierto, hay que reconocerlo, pero estamos nosotros generando tanta energía o más y les estamos permitiendo hacerlo. Estoy muy orgulloso de ello, fue idea mía. Dijeron, no se puede generar tanta energía, necesitábamos más del doble de la energía que se consume actualmente en el país solo para abastecer las plantas de purificación de aire. Y él dijo, no podemos hacerlo, tenemos un sistema de red eléctrica obsoleto. Y se me ocurrió la idea, ustedes son brillantes, tienen mucho dinero, veamos qué pueden hacer. Pueden construir sus propias centrales eléctricas. Y todos ellos, los inversionistas, me miraron, no me creían, todos los que estaban en el salón, ahora mismo que están en el salón, si quieren saber la verdad, no me creían. Y yo dije, no, no puede ser. Eh, Volvieron 2 semanas después y no tenían la planta de fabricación. Dijeron, pensamos que estabas bromeando. Les dije, no, no estoy bromeando, sino que tendrían las aprobaciones de sus plantas en 2 semanas. Siempre digo que la energía nuclear tardará 3 semanas, pero la mayoría no opta por eso, sino por el petróleo y el gas, incluso por el carbón en algunos casos. Gracias a mi aplastante victoria electoral, Estados Unidos evitó el catastrófico colapso energético que sufrieron todas las naciones europeas que adoptaron la estafa verde, quizás la mayor farsa de la historia, la estafa verde. Molinos de viento por todas partes destruyen la tierra. Cada vez que giran pierdes $1000. Se supone que debes ganar dinero con la energía, no perder. Aquí en Europa hemos visto el destino que la izquierda radical intentó imponer a Estados Unidos. Lo intentaron con mucho empeño. Alemania ahora genera un 22% menos de electricidad que en 2017 y no es culpa del actual canciller. Él está solucionando el problema. Va a ser un gran trabajo, pero lo que hicieron antes que él llegara, supongo que por eso llegó él, y los precios de la electricidad son un 64% más altos. El Reino Unido produce solo un tercio de la energía total de todas las fuentes que producía en 1999. Piensen en eso, un tercio. Y están sobre el Mar del Norte. El Mar del Norte, una de las mayores reservas del mundo, pero no la usan. Y esa es una de las razones por las que su energía ha alcanzado niveles catastróficamente bajos, con precios igualmente altos. Precios altos, niveles bajos, piensen en eso, un tercio, y están sobre el Mar del Norte. Y les gusta decir, bueno, ya saben, se ha agotado. No está agotado. Tienen reservas para 500 años. Ni siquiera han encontrado todo el petróleo. El Mar del Norte es increíble. No permiten a nadie perforar de forma respetuosa con el medio ambiente. No les permiten perforar. Hacen que sea imposible para las compañías petroleras. Se quedan con el 92% de los ingresos. Así que las compañías petroleras dicen que no pueden hacerlo. Ellos vinieron a verme. ¿Hay algo que pueda hacer? Quiero que Europa prospere. Quiero que el Reino Unido prospere. Están sobre una de las mayores fuentes de energía del mundo y no la usan. De hecho, los precios de la electricidad se han disparado 139%. Hay molinos de viento por toda Europa, hay molinos de viento por todas partes y son un fracaso. Algo que he notado es que hay más molinos, mientras más molinos de viento tiene un país, más dinero pierde el país y peor le va. China fabrica casi todos los molinos de viento y sin embargo no he podido encontrar ninguna granja eólica en China. ¿Alguna vez lo han pensado? Es una buena perspectiva. Son inteligentes. China es muy inteligente. Los fabrican, los venden por una fortuna, se los venden a los tontos que los compran, pero ellos mismos no los usan. Instalan un par de grandes parques eólicos, pero no las usan. Simplemente los instalan para mostrar cómo podrían ser. No giran, no hacen nada. Usan principalmente carbón. China apuesta por el carbón. Apuestan por el petróleo y el gas. Están empezando a considerar la energía nuclear y les va muy bien. Ganan una fortuna vendiendo los molinos de viento y creo que no les sorprendería que dejaran de venderlos. Les sorprende que la venta continúe. Fueron muy amables conmigo. Les sorprende que la gente siga comprando esas malditas cosas. Matan a las aves, arruinaron los paisajes. Aparte de eso, creo que son fabulosos. Por cierto, los compran personas tontas. Las consecuencias de estas políticas destructivas han sido evidentes, incluyendo menor crecimiento económico, menor nivel de vida, menor tasa de natalidad, mayor migración con consecuencias sociales negativas, mayor vulnerabilidad ante adversarios extranjeros hostiles y ejércitos mucho más pequeños.
Estados Unidos se preocupa mucho por el pueblo de Europa. De verdad, quiero decir, mire, mis orígenes son europeos, Escocia y Alemania, 100% escocesa mi madre, 100% alemán mi padre. Creemos profundamente en los lazos que compartimos con Europa como civilización. Quiero verla prosperar. Por eso, cuestiones como la energía, el comercio, la inmigración y el crecimiento económico deben ser preocupaciones centrales para cualquiera que desee ver un Occidente fuerte y unido, porque Europa y esos países tienen que hacer su parte. Tienen que abandonar la cultura que han creado en los últimos 10 años. Es terrible lo que se están haciendo a sí mismos. Se están autodestruyendo esos lugares tan hermosos. Queremos aliados fuertes, no debilitados. Queremos que Europa sea fuerte. En definitiva, se trata de cuestiones de seguridad nacional y quizás ningún tema actual ilustre mejor la situación que lo que está ocurriendo en Groenlandia. ¿Quieren que diga algunas palabras sobre Groenlandia? ¿No? Iba a omitirlo en el discurso, pero pensé que habría sido muy mal visto. Tengo un enorme respeto tanto por el pueblo de Groenlandia como por el de Dinamarca. Un respeto inmenso. Pero todo aliado de la OTAN tiene la obligación de poder defender su propio territorio. Y lo cierto es que ninguna nación, ni ningún grupo de naciones está en condiciones de garantizar la seguridad de Groenlandia, salvo Estados Unidos. Somos una gran potencia, mucho mayor de lo que la gente imagina. Creo que se dieron cuenta de ello hace 2 semanas en Venezuela. Lo vimos en la Segunda Guerra Mundial, cuando Dinamarca cayó ante Alemania tras solo 6 horas de combate y era totalmente incapaz de defenderse a sí misma, ni a Groenlandia. Así que Estados Unidos se vio obligado. Lo hicimos. Sentimos la obligación de hacerlo, de enviar nuestras propias fuerzas para proteger el territorio de Groenlandia y lo protegimos, a un gran costo y con grandes sacrificios. No tenían ninguna posibilidad de conquistarla y lo intentaron. Dinamarca lo sabe. Literalmente establecimos bases en Groenlandia para Dinamarca. Luchamos por Dinamarca. No luchábamos por nadie más, luchábamos para salvar Groenlandia para Dinamarca. Una gran y hermosa masa de hielo, es difícil llamarlo tierra. Es una gran masa de hielo. Pero salvamos Groenlandia y evitamos con éxito que nuestros enemigos se afianzaran en nuestro hemisferio. Así que también lo hicimos por nosotros mismos. Y después de la guerra, que ganamos, la ganamos a lo grande, sin nosotros, ahora mismo, todos ustedes estarían hablando alemán y quizás un poco de japonés. Después de la guerra, le devolvimos Groenlandia a Dinamarca. ¿Qué tan estúpidos fuimos al hacer eso? Pero lo hicimos y se la devolvimos. Y qué ingratos son ahora. Así que ahora, nuestro país y el mundo se enfrentan a riesgos mucho mayores que nunca antes, debido a los misiles, a las armas nucleares, a armas de guerra de las que ni siquiera puedo hablar. Hace 2 semanas vieron armas de las que nadie había oído hablar. No pudieron dispararnos ni un solo tiro. Dijeron, ¿qué pasó? Todo estaba como desorganizado. Dijeron, ya los tenemos en la mira. Apretaron el gatillo y no pasó nada. No se disparó ningún misil antiaéreo. Uno se elevó unos 9 metros y se estrelló justo al lado de quienes lo habían lanzado. Y dijeron, ¿qué demonios está pasando? Esos sistemas de defensa fueron fabricados por Rusia y China. Así que supongo que tendrán que volver a diseñarlos desde cero. Groenlandia es un territorio vasto, casi completamente deshabitado y sin desarrollar, que se encuentra indefenso en una ubicación estratégica clave entre Estados Unidos, Rusia y China. Ahí es exactamente donde está, justo en el medio. No era importante cuando lo devolvimos. ¿Saben? Cuando lo devolvimos no era lo mismo que ahora. No es importante por ninguna otra razón. Todos hablan de los minerales. Hay tantos minerales que no existen. En realidad no existen las tierras raras. No existe tal cosa como tierras raras. Lo que es raro es su procesamiento. Pero hay muchísimas tierras raras. Y para llegar a esas tierras raras hay que atravesar cientos de metros de hielo.
Esa no es la razón por la que lo necesitamos. Lo necesitamos por seguridad nacional estratégica y seguridad internacional. Esa enorme isla desprotegida es en realidad parte de Norteamérica, en la frontera norte del hemisferio occidental. Ese es nuestro territorio. Por lo tanto, es un interés fundamental de seguridad nacional de los Estados Unidos de América. De hecho, nuestra política durante cientos de años ha sido impedir que las amenazas externas entren en nuestro hemisferio. Y lo hemos logrado con mucho éxito. Nunca hemos sido tan fuertes como ahora. Por eso los presidentes estadounidenses han intentado comprar Groenlandia durante casi 2 siglos. Llevan siglos intentándolo. Debieron haberse quedado con ella después de la Segunda Guerra Mundial, pero tenían un presidente diferente. Está bien, cada uno piensa de forma distinta. Ahora es mucho más necesario que en aquel entonces. Sin embargo, en el 2019, Dinamarca anunció que invertiría más de $200 millones para reforzar las defensas de Groenlandia, pero como saben, gastaron menos del 1% de esa cantidad. El 1%. No hay rastro de Dinamarca ahí. Lo digo con gran respeto por Dinamarca, cuyo pueblo aprecio y cuyos líderes son excelentes. Solo Estados Unidos puede proteger esa tierra gigantesca, esa enorme masa de hielo, desarrollarla, mejorarla y hacer que sea beneficiosa y segura para Europa y también para nosotros. Y esa es la razón por la que busco negociaciones inmediatas para discutir nuevamente la adquisición de Groenlandia por parte de Estados Unidos, tal como hemos adquirido muchos otros territorios a lo largo de nuestra historia, al igual que muchas naciones europeas. No hay nada malo en ello. Muchas de ellas, algunas retrocedieron. De hecho, si se fijan, algunas poseían una gran riqueza y vastas tierras en todo el mundo. Retrocedieron. Volvieron a donde empezaron. Eso también sucede, pero algunas crecen. Pero esto no sería una amenaza. No debería ser una amenaza para la OTAN. Esto mejoraría enormemente la seguridad de toda la alianza de la OTAN. Estados Unidos es tratado de forma muy injusta por la OTAN. Quiero decirles eso. Y si lo piensan, nadie puede refutarlo. Damos muchísimo y recibimos muy poco a cambio. Y he sido crítico de la OTAN durante muchos años. Sin embargo, yo he hecho más para ayudar a la OTAN que cualquier otro presidente. De lejos, que cualquier otra persona. La OTAN no existiría si yo no me hubiera involucrado en mi primer mandato. La guerra con Ucrania es un ejemplo. Estamos a miles de kilómetros de distancia, separados por un océano gigantesco. Es una guerra que nunca debió haber comenzado y no habría comenzado si las elecciones presidenciales de Estados Unidos del 2020 no hubieran sido fraudulentas. Fueron elecciones fraudulentas, ahora todo el mundo lo sabe. Ya se enteraron, ¿no? Pronto se enjuiciará a las personas por lo que hicieron. Probablemente esto sea una noticia de última hora, pero deberían saberlo. Fueron elecciones manipuladas. No se pueden permitir elecciones manipuladas. Se necesitan fronteras fuertes, elecciones sólidas e idealmente una buena prensa. Siempre lo he dicho. Fronteras fuertes, elecciones sólidas, elecciones libres y justas y medios de comunicación imparciales. Los medios son terribles, son muy corruptos, muy parciales, terribles, pero algún día se corregirán porque están perdiendo toda credibilidad. Piensen en esto. Cuando gané por una victoria aplastante, victoria arrolladora, gané en los 7 estados clave. Gané el voto popular, gané todo. Y solo recibo prensa negativa. Eso significa que no tienen credibilidad. Y si quieren recuperar la credibilidad, tendrán que ser imparciales. Así que se necesita una prensa justa, pero también se necesitan otros elementos. Yo heredé una situación terrible, muy terrible. Si se fijan, la frontera estaba abierta, la inflación estaba descontrolada, todo estaba mal en Estados Unidos cuando asumí el cargo. Pero también heredé un desastre con Ucrania y Rusia, algo que nunca habría sucedido. Y conozco muy bien a Putin. Él y yo hablábamos de Ucrania. Era su joya. Pero no iba a hacer nada. Yo le dije, Vladimir, no lo vas a hacer. Nunca lo habría hecho. Fue terrible lo que pasó. Yo también lo veía venir. Después de irme, yo lo veía venir. Biden le había dado a Ucrania y a la OTAN $350.000 millones, una suma asombrosa. $350.000 millones. Llegué y al igual que con la frontera sur, al igual que con la inflación, e igual que con nuestra economía, dije, wow, este país está en problemas.
Todas esas cosas estaban fuera de control, pero la frontera estaba completamente fuera de control. La arreglamos con la frontera más segura del mundo. Y llevo un año trabajando en esa guerra, durante el cual he resuelto otras 8 guerras, la de India, Pakistán, he resuelto otras guerras que Vladimir Putin me llamó, Armenia, Azerbaiyán, me dijo, no puedo creer que hayas resuelto todo eso. Llevaban 35 años en guerra. Lo resolví en un día y el presidente Putin me llama y me dice, sabes, no puedo creer que hayas trabajado en esa guerra, que haya trabajado yo en esa guerra durante 10 años intentando resolverla. No pude hacerlo. Y yo le dije, hazme un favor, concéntrate en resolver tu guerra. No te preocupes por eso. ¿Y qué obtiene Estados Unidos de todo esto? Todo ese dinero, aparte de muerte, destrucción y enormes cantidades de dinero que van a parar a personas que no aprecian lo que hacemos. No aprecian lo que hacemos. Me refiero a la OTAN, me refiero a Europa. Ellos tienen que ocuparse de Ucrania, nosotros no. Estados Unidos está muy lejos, nos separa un océano grande y hermoso, no tenemos nada que ver con eso. Hasta que yo llegué al cargo, se suponía que la OTAN solo debía pagar el 2% del Producto Interno Bruto, pero no lo pagaban. La mayoría de los países no pagaban nada. Estados Unidos pagaba prácticamente el 100% de la OTAN y conseguí que eso terminara. Yo dije, no es justo. Pero lo que es más importante, conseguí que la OTAN pagara el 5% y ahora lo están pagando. Algo que nadie creía posible. Decían, nunca superaremos el 2%, pero llegaron al 5% y ahora lo están pagando. No pagaron el 2% y ahora pagan 5%. Y gracias a ellos son más fuertes. Y por cierto, tienen un excelente secretario general. ¿Está aquí? Sí, aquí está. Hola, Mark. Nunca pedimos nada y nunca recibimos nada. Probablemente no recibiremos nada a menos que decida usar una fuerza excesiva, en cuyo caso seríamos francamente imparables. Pero no lo haré. ¿Ok? Ahora todos dicen, qué bueno. Esa es probablemente la declaración más importante que he hecho porque la gente pensaba que usaría la fuerza. No necesito usar la fuerza. No quiero usar la fuerza. No usaré la fuerza. Todo lo que Estados Unidos pide es un lugar llamado Groenlandia. Ya la teníamos bajo nuestra administración fiduciaria, pero la devolvimos respetuosamente a Dinamarca no hace mucho tiempo, después de derrotar a los alemanes, los japoneses, los italianos y otros en la Segunda Guerra Mundial. Se la devolvimos. Éramos una fuerza poderosa entonces, pero ahora somos una fuerza mucho más poderosa. Después de reconstruir las Fuerzas Armadas en mi primer mandato y de seguir haciéndolo hoy, tenemos un presupuesto de 1.5 billones de dólares. Estamos recuperando nuestros acorazados. El acorazado es 100 veces más potente que los grandes acorazados que vieron en la Segunda Guerra Mundial. Estos grandes y magníficos barcos, el Missouri, el Iowa, el Alabama. Pensé que quizás podríamos sacarlos del almacén. Y dijeron, no, señor, esos barcos son 100 veces más potentes. Piénsenlo, 100 veces más potentes que esas grandes y magníficas obras de arte que ustedes vieron hace tiempo y que todavía se ven en la televisión. Y ustedes dirán, wow, qué fuerza, 100 veces, cada barco, 100 veces más potente que los grandes acorazados del pasado. Así que ahí terminó la historia de los barcos almacenados. Así que lo único que hemos obtenido de la OTAN es nada más proteger a Europa de la Unión Soviética y ahora de Rusia. Es decir, los hemos ayudado durante tantos años, nunca hemos obtenido nada, excepto que pagamos por la OTAN y pagamos durante muchos años hasta que yo llegué. En mi opinión, pagamos 100% de la OTAN porque ellos no pagaban sus cuotas. Y lo único que pedimos es Groenlandia, incluyendo el título de propiedad, porque se necesita la propiedad para defenderla. No se puede defender con un contrato de arrendamiento. Legalmente no es defendible de esa manera en absoluto. Y en segundo lugar, psicológicamente, ¿quién demonios quiere defender un contrato de licencia o un arrendamiento, un alquiler, que es de un gran trozo de hielo en medio del océano, donde si hay una guerra, gran parte de la acción tendrá lugar en ese trozo de hielo? Piénsenlo. Esos misiles volarían justo sobre el centro de ese trozo de hielo. Lo único que queremos de Dinamarca es
tenerla para la seguridad nacional e internacional y para mantener en raya a nuestros potenciales enemigos, tan enérgicos y peligrosos. En esta tierra, en esa tierra en la que vamos a construir el domo dorado, más grande jamás construido. Estamos construyendo el domo dorado que, por su propia naturaleza, defenderá a Canadá. Por cierto, Canadá recibe muchos beneficios gratuitos de nuestra parte. También deberían estar agradecidos, pero no lo están. Vi a su primer ministro ayer. No se mostró muy agradecido. Deberían estar agradecidos con nosotros. Canadá existe gracias a Estados Unidos. Recuerda eso, Mark, la próxima vez que hagas tus declaraciones. Lo que hicimos por Israel fue increíble, pero eso no es nada comparado con lo que tenemos planeado para Estados Unidos, Canadá y el resto del mundo. Vamos a construir un domo sin igual. Ya lo hicimos por Israel. Y por cierto, le dije a Bibi Netanyahu, Bibi, deja de atribuirte el mérito del domo. Esa es nuestra tecnología, eso es nuestro. Pero ellos tuvieron mucho valor y fueron buenos luchadores e hicieron buen trabajo. Y eliminamos la amenaza nuclear iraní de una manera que nadie puede creer. Nadie ha visto nada igual. Que Venezuela derribara a Soleimani, que elimináramos a al-Baghdadi cuando intentó restablecer ISIS. Hicimos muchas cosas importantes, todas ejecutadas a la perfección. Alguien me dijo, un experto militar, señor, todo lo que ha hecho se ha ejecutado a la perfección. Le dije, lo sé. Otros presidentes han gastado, ya sea de forma imprudente o no, billones y billones de dólares en la OTAN y no ha obtenido absolutamente nada a cambio. Nunca hemos pedido nada. Siempre es una calle de un solo sentido. Ahora quieren que los ayudemos con Ucrania y déjenme decirles que lo haremos. En realidad estoy ayudando, ni siquiera a ellos. Quiero que vean. La semana pasada, no sé si lo vieron, fueron 10.000 soldados, pero el mes pasado murieron 31.000 soldados. 31.000 es el número de personas en esta sala multiplicado por 30. Imagínense, 30.000 soldados murieron en un mes. El mes anterior fueron 27.000, el anterior 28.000, el anterior a ese 25.000. Es una masacre. Y eso es lo que quiero detener. No beneficia a Estados Unidos, pero son vidas humanas. Son jóvenes, muy jóvenes. Se parecen a ustedes, se parecen a algunos de ustedes en primera fila. Van a la guerra, sus padres están muy orgullosos de sus héroes. 2 semanas después reciben una llamada. A su hijo le han volado la cabeza. Quiero detener eso. Es una guerra horrible. Es la peor desde la Segunda Guerra Mundial. Si continúan, superarán las cifras de la Segunda Guerra Mundial. Los números son asombrosos. La cantidad de personas que han perdido es inmensa y no quieren hablar de ello. Ucrania y Rusia han perdido una cantidad tremenda de vidas. Y estoy hablando con el presidente Putin y él quiere llegar a un acuerdo. Creo que estoy hablando con el presidente Zelensky y creo que él también quiere llegar a un acuerdo. Me reuniré con él hoy. Quizás esté entre el público ahora mismo. Pero tienen que detener esa guerra porque demasiadas personas están muriendo innecesariamente. Muriendo, se están perdiendo demasiadas vidas. Esa es la única razón por la que me interesa hacerlo. Pero al hacerlo estoy ayudando a Europa, estoy ayudando a la OTAN. Y hasta hace unos días cuando les hablé de Islandia me adoraban. La última vez me llamaron Papito. Un hombre muy inteligente dijo, es nuestro papá, él está dirigiendo. Yo sí pensaba que lo estaba dirigiendo. Pasé de dirigirlo en un momento a ser un ser humano terrible después. Pero ahora lo que pido es un trozo de hielo frío y mal ubicado que puede desempeñar un papel vital en la paz y la seguridad mundial. Es una posición muy pequeña en comparación con lo que les hemos dado durante muchas décadas. Pero el problema de la OTAN es que estaríamos nosotros allí para ellos, 100%, pero yo no estoy seguro de que ellos estuvieran ahí para nosotros si los llamáramos. Si dijera, caballeros, nos están atacando, estamos siendo atacados por tal o cual nación. Los conozco a todos muy bien. No estoy seguro de que nos apoyarían. Sé que nosotros los apoyaríamos. No sé si ellos estarían ahí para apoyarnos a nosotros. Con todo el dinero que gastamos, con toda la sangre, el sudor y las lágrimas, no sé si estarían ahí para nosotros. No están ahí
para nosotros en Islandia, eso se los puedo asegurar. Es decir, nuestra bolsa de valores sufrió la primera caída ayer por culpa de Islandia, así que Islandia ya nos está costando mucho dinero. Pero esa caída es insignificante comparada con lo que ya subió la bolsa de valores y tenemos un futuro increíble. Y esa bolsa de valores se va a duplicar. Vamos a llegar a los 50.000 puntos y la bolsa de valores se va a duplicar. Y en un periodo de tiempo relativamente corto gracias a todo lo que está sucediendo. Pero hay un buen ejemplo. Después de dar a la OTAN y a las naciones europeas billones y billones de dólares en defensa, compran nuestras armas, fabricamos las mejores armas del mundo, pero ahora las vamos a fabricar más rápido, mucho más rápido. ¿Ya vieron? Puse un límite en los salarios y prohibí la recompra de acciones, los salarios de las compañías contratistas, la recompra de acciones de los contratistas de defensa y otras prácticas que estaban llevando a cabo. Es decir, ganaban 50.000 millones de dólares, pero tardaban 3 años en entregar un misil Patriot. Y yo dije, eso no está bien. Mi chofer podría hacerlo mejor. Y él gana poco menos de 50 millones. Poquito menos. Ganan salarios muy altos. Si van a ganar salarios tan altos, tendrían que producir mucho más rápido. La buena noticia es que tenemos el mejor equipo del mundo. Ahora vamos a empezar a fabricar mucho más rápido. Van a construir plantas adicionales. Y todo el dinero que se destinaba a la recompra de acciones se destinará a la construcción de plantas de fabricación. Ya no permitiremos la recompra de acciones por parte de esas empresas contratistas de defensa. Van a construir nuevas plantas para fabricar misiles Tomahawk, Patriot. Tenemos el mejor equipo, los F-35, el modelo 47, el nuevo que acaba de salir. Dicen que es el avión de combate más devastador de la historia. ¿Quién sabe? Lo llamaron 47. Si al final no me gusta, le quitaré el 47. Me pregunto por qué lo llamaron 47. ¿Qué pensarán al respecto? Pero si no me gusta, le quito el 47. Pero se supone que es la sexta generación, se supone que es el primer avión de sexta generación, indetectable, que no es como nuestros bombarderos B-2, que son indetectables. Volaron directamente sobre Irán, fueron indetectables, cumplieron su misión y salieron de ahí. Así que queremos un trozo de hielo para la protección del mundo y no nos la dan. Nunca hemos perdido nada más. Nunca hemos pedido nada más. Y podríamos habernos quedado con ese pedazo de tierra y no lo vendimos. Ellos tienen la opción, pueden decir que sí y lo agradeceremos mucho, o pueden decir que no y lo recordaremos. Un Estados Unidos fuerte y segura significa una OTAN fuerte. Y esa es una de las razones por la que trabajo todos los días para garantizar que nuestras Fuerzas Armadas sean muy poderosas. Nuestras fronteras son muy seguras y sobre todo nuestra economía es fuerte porque la seguridad nacional requiere seguridad económica y prosperidad económica. Y tenemos la mejor economía que jamás hayamos tenido. Biden y sus aliados destruyeron nuestra economía y nos dieron quizá la peor inflación de la historia de Estados Unidos. Dicen que en 48 años, yo digo que en la historia, pero creo que 48 años ese es el equivalente a la historia. Ya sean 48 años o para siempre, es terrible. Le cuesta a la familia promedio estadounidense $33.000. Lo que le hicieron a este país nunca, jamás debe olvidarse. Es pronto, pero hay que calificarlo como el peor presidente que hayamos tenido, de lejos. El autopen causó gran parte del daño. Fue el presidente de la firma automática o del autopen, porque no creo que un presidente en su sano juicio hubiera firmado el tipo de cosas que él firmó. Pero ahora los precios de los alimentos, de la energía, los tickets de avión, las tasas hipotecarias del alquiler y los pagos de los autos están bajando y bajando rápidamente. Heredamos un desastre, pero hemos hecho un trabajo excelente en 12 meses. Gracias a mi política de nación más favorecida en materia de precios de medicamentos, el costo de las medicinas recetadas está bajando hasta un 90%, dependiendo de cómo se calcule. También se podría decir 5, 6, 7 u 800%. Hay dos maneras de calcularlo. Pero tenemos la política de nación más favorecida que todos los presidentes querían y ningún presidente pudo conseguirla. Yo la conseguí y otras naciones la aprobaron y tuve que usar aranceles para lograrlo porque decían no, de ninguna manera. En otras palabras, una pastilla que cuesta 10% en Londres costaba $130. Costaba $10 en Londres y $130 en New York o en Los Ángeles. Y yo decía, vaya, eso es terrible. Mis amigos decían, ¿sabes? Vamos a Londres y podemos comprar esas cosas por casi nada.
Viajamos por todo el mundo y podemos comprarlas por muy bajo precio, porque básicamente Estados Unidos estaba subsidiando a todas las naciones del mundo porque los presidentes les permitieron salirse con la suya. Se volvió algo muy difícil, así que cuando llamé a Emmanuel Macron, lo vi ayer con sus hermosas gafas de sol. ¿Qué demonios pasó ahí? Pero lo vi mostrándose firme y allí pagaban $10 en Francia por una pastilla y le dije, Emmanuel, creo que todas las grandes farmacéuticas están totalmente de acuerdo. No fue fácil, por cierto. Son duros, inteligentes. Llevan mucho tiempo saliéndose con la suya, con esa estafa, pero cedieron. Pero dijeron que nunca conseguiría que los países lo aprobaran. ¿Por qué? Porque no lo harían. Siempre decían que no iban a pagar más, que lo pagara el resto, Estados Unidos. Con el paso de los años, los precios se mantuvieron iguales. Nuestros precios simplemente subieron, subieron y subieron. Y es decir, pagábamos 13, 14, 15 veces más que otros países. Y así que dije, no, lo van a aprobar al 100%, así que nunca conseguirás que lo aprueben, me decían. Les dije, te lo garantizo. Pero en realidad me puse del lado de Manuel, que probablemente esté en la sala, y me cae bien. De hecho, me cae bien. Difícil de creer, ¿cierto? Y le dije, Emanuel, vas a tener que subir el precio de esa pastilla a $20, quizá 30. Piensa en eso, piénsenlo. Eso significa que se duplica. Una duplicación de los medicamentos recetados podría ser una triplicación, podría ser cuadruplicación. No es fácil. No, 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 Donald, no haré eso. Y yo le dije, sí, lo harás al 100%. Y Emanuel dijo, no, 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 me estás pidiendo que lo duplique. Y le dije, Emanuel, has estado aprovechándote de Estados Unidos durante 30 años con los medicamentos recetados. Realmente deberías hacerlo y lo harás, no tengo ninguna duda. De hecho, estoy 100% seguro que lo harás. No, 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 no lo haré. Porque para ser justos con él, tenía que duplicarlo o triplicarlo, porque el mundo es más grande que solo Estados Unidos. No se trata de llegar a un punto intermedio, simplemente tienes que subir un poco. Y nosotros bajamos mucho. Ellos suben un poco, nosotros bajamos mucho. Así que estábamos en $130, ellos estaban en 10. Así que quizá tenga que subir a 20 o $30, no más que eso. Le dije, Manuel, ¿vas a duplicar o triplicar el precio? No, 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 dijo. Y esa es la historia. Emanuel, la respuesta es que lo vas a hacer rápido. Y si no lo haces, voy a imponer arancel de 25% a todo lo que vendas a Estados Unidos. Y un arancel del 100% a tus vinos y champán. Y eso es unas 10 veces más de lo que estoy pidiendo. Y lo vas a hacer. No quiero hacerlo público, pero puedo que me obligues a hacerlo. No, 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 Donald. Yo lo haré, yo lo haré. Me tomó en promedio 3 minutos por cada país decirles lo mismo, que lo harían. Todos decían, no, 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 no lo haré. Me estás pidiendo que duplique el costo de los medicamentos recetados. Y yo les dije, así es, porque nos han estado estafando durante 30 años y decían que no lo harían. Les dije, está bien, el lunes por la mañana vamos a imponer 25, 30, 50. Di diferentes cifras para diferentes países. También estamos con esto hablando de seguridad nacional. No es justo. No vamos a subsidiar a todo el mundo. Y todos esos países han accedido a hacerlo. Así que una de las cosas más importantes que he logrado es que ahora tenemos ese trato de nación más favorecida. Pagaremos los precios más bajos del mundo en medicinas. Así que los precios de nuestros medicamentos van a bajar un asombroso 90%. De nuevo, se podría decir 1000%, 20%, depende de cómo se quiera calcular, pero usaremos la cifra que prefieren las noticias falsas porque suena mejor. ¿Se imaginan? Reducción del 90%, suena mucho, mucho peor, pero los precios de los medicamentos van a bajar muchísimo en todas las naciones. Y les agradezco que lo hayan hecho. Pero lo hicieron, para ser justos, sin los aranceles no lo habría logrado. Después de una disminución de $3,000 bajo la administración de Biden, los ingresos reales del pueblo han aumentado en Estados Unidos en $2,003 e incluso $5,000 o más. Y la propiedad de vivienda siempre ha sido un símbolo de la salud y el vigor de la sociedad estadounidense. Pero ese objetivo de la casa propia se volvió inalcanzable para millones y millones de personas durante el mandato de Biden, porque las tasas de interés subieron muchísimo. Hoy estoy tomando medidas para recuperar ese pilar fundamental del sueño americano. En los últimos años, los gigantes de Wall Street y las firmas de inversión institucionales
Muchos de ustedes que están aquí, muchos son buenos amigos míos, muchos son mis partidarios. Lamento tener que decirles esto. Lo siento mucho, pero ustedes han disparado los precios de la vivienda comprando cientos de miles de viviendas unifamiliares. Y ha sido una gran inversión, pero a menudo representan el 10% de las casas en el mercado. Lo curioso es que una persona no puede deducir la depreciación de una casa, pero cuando una corporación la compra, sí puede hacerlo. Es algo en lo que también tendremos que pensar. No sé si mucha gente piensa en eso. Una corporación compra 500 casas, compra cientos de miles de dólares, compra 500 casas y puede deducir la depreciación de esas casas. Una persona se esfuerza y trabaja para comprar una sola casa. Pero las casas se construyeron para las personas, no para las corporaciones. Y Estados Unidos no se convertirá en una nación de inquilinos. No vamos a permitirlo. Por eso he firmado una orden ejecutiva que prohíbe a los grandes inversores institucionales comprar viviendas unifamiliares. Simplemente no es justo para el público. No van a poder comprar una casa. Y pido al Congreso que convierta esta prohibición en ley permanente. Y creo que lo harán. Una de las mayores barreras para ahorrar para el pago inicial de una casa ha sido el aumento de la deuda de las tarjetas de crédito. El margen de beneficio de las compañías de tarjeta de crédito supera ahora el 50%, uno de los más altos, y cobran a los estadounidenses tasas de interés del 28%, 30%, 31% o 32%. ¿Y qué pasó con la usura? ¿Qué pasa con la usura? Para ayudar a nuestros ciudadanos a recuperarse del desastre de Biden causado por ese horrible, simplemente horrible presidente, le pido al Congreso que limite las tasas de interés de las tarjetas de crédito al 10% durante un año y esto ayudará a millones de estadounidenses a ahorrar para comprar una casa. No tienen ni idea de que están pagando el 28%. Se retrasan un poco en el pago y terminan perdiendo su casa. Es terrible. Para impulsar la innovación, el ahorro y la financiación, también estoy trabajando para garantizar que Estados Unidos siga siendo la capital mundial de las criptomonedas y con ese fin, el año pasado promulgué la histórica Ley Genius. Ahora el Congreso está trabajando arduamente en la estructura del mercado de criptomonedas, en legislación sobre Bitcoin y otras criptomonedas que espero firmar muy pronto, abriendo nuevos caminos para que los estadounidenses alcancen la libertad financiera. Y lo hice por dos razones. Primero, pensé que era políticamente conveniente, y lo fue. Recibí un tremendo apoyo político, pero lo que es más importante, China también quería ese mercado, al igual que quiere la inteligencia artificial, y creo que tenemos ese mercado bastante bien asegurado. Si no lo hubiera hecho, ya saben, Biden estaba totalmente en contra hasta antes de las elecciones, cuando se dieron cuenta de que millones de personas votarían en su contra por el tema de las criptomonedas, y de repente les encantaba. Pero ya era demasiado tarde, lo echaron a perder. Pero es políticamente popular. Pero lo que es mucho más importante, tenemos que asegurarnos de que China no se apodere de ello y una vez que lo consigan, no podremos recuperarlo. Así que me siento honrado de haberlo hecho. Finalmente he instruido a las instituciones respaldadas por el gobierno para que compren hasta 200.000 millones de dólares en bonos hipotecarios para reducir las tasas de interés. Y anunciaré un nuevo presidente de la Reserva Federal en un futuro no muy lejano. Creo que hará un muy buen trabajo. Así que tenemos algo, ustedes obtienen algo, pero será alguien muy respetado. Todos son respetados, todos son geniales, los que entrevisté son geniales. Creo que cualquiera podría haber hecho un trabajo fantástico. El problema es que cambian una vez que consiguen el trabajo. Dicen todo lo que quiero oír y luego consiguen el trabajo y están atados por 6 años. Llegan al puesto y de repente, subamos un poco las tasas. Los llamo y dicen, señor, preferiríamos no hablar de eso. Es increíble cómo cambia la gente una vez que obtienen el empleo. Es una lástima. Es una especie de lealtad, pero tienes que hacer lo que ellos tienen que hacer lo que creen que es correcto. Tenemos un presidente terrible ahora mismo, Jerome, el tardón, Powell, porque siempre llega demasiado tarde, y llega muy tarde con las tasas de interés, excepto antes de las elecciones. Estaba perfecto, lo hizo perfecto para el otro bando. Así que vamos a tener una persona genial y esperamos que haga el trabajo correcto. La semana pasada la tasa promedio de las hipotecas a 30 años cayó por debajo del 6% por primera vez en muchos años. Otro factor importante que contribuyó al aumento del costo de la vivienda fue la invasión masiva de nuestras fronteras. Y tengo que decir algo sobre la vivienda porque nadie lo dice. Soy muy protector con las personas que ya poseen una casa, de las cuales tenemos millones y millones.
Y debido a que hemos tenido un periodo de bonanza, el valor de sus casas ha aumentado enormemente y estas personas se han enriquecido y no eran ricas. Se enriquecieron gracias a su casa y cada vez que se facilita que alguien compre una casa a bajo precio, en realidad se está perjudicando el valor de las casas de los demás. Obviamente, porque una cosa va de la mano con la otra. Y no quiero hacer nada que perjudique el valor de las casas de las personas que, por primera vez en sus vidas, caminan por las calles de la ciudad donde viven, muy orgullosas de que su casa valga 500,000, 600,000 o 700,000 dólares. Ahora bien, si quisiera realmente reducir el mercado inmobiliario, podría hacerlo tan rápido que la gente podría comprar casas, pero destruiría la situación de muchas personas que ya tienen casas, en algunos casos con hipotecas, y la hipoteca bajaría mucho. Y de repente la hipoteca sin ningún cambio se vuelve muy alta para ellos y terminan perdiendo la casa. No voy a perjudicar a nadie. Y hablé con Scott Bessent, el secretario de Tesoro, que está haciendo un trabajo fantástico, y con Howard Lutnick, secretario de Comercio, que también está haciendo trabajo fantástico, y con toda mi gente, y siempre les digo, miren, puedo hundir el mercado por completo, podemos bajar las tasas de interés a un nivel increíble, y eso es algo que queremos hacer, algo natural, bueno para todos. Ya saben, la bajada de las tasas de interés. Deberíamos estar pagando una tasa de interés mucho más baja de la que pagamos. Deberíamos pagar el tipo de interés más bajo que cualquier país del mundo, porque sin Estados Unidos no existe ningún país. Tuve un caso con Suiza. Estábamos en Suiza, quizás le cuente una breve anécdota, pero ellos no pagaban nada. Fabricaban relojes preciosos, magníficos, Rolex, todos esos relojes. Y no pagaban nada a Estados Unidos cuando exportaban sus productos hacia Estados Unidos. Y teníamos un déficit de 41,000 millones de dólares. 41,000 millones con ese hermoso lugar. Y he volado sobre él, ¿verdad? Es bonito. Así que dije, pongamos un arancel de 30% para recuperar algo, no todo, porque todavía tenemos un déficit, gran déficit de 41,000 millones. Es un déficit enorme. Y dije, pongamos arancel, diferentes aranceles para diferentes lugares. Todos ustedes participan de eso, en algunos casos son víctimas de eso, pero al final es algo justo y la mayoría de ustedes lo entiende. Pero impusimos un arancel de 30% a Suiza y se armó un gran revuelo. Y me llamaban sin parar de manera increíble. Y conozco a mucha gente de Suiza. Es un lugar increíble, un lugar brillante, pero entonces me di cuenta de que solo son importantes gracias a nosotros. Y hay muchísimos otros ejemplos, es decir, probablemente en otros lugares también, pero la mayor parte del dinero que ganan en Suiza es gracias a nosotros porque nunca les cobrábamos nada. Vienen, venden sus relojes sin aranceles, sin nada, se van, ganan 41,000 millones de dólares solo con nosotros. Así que dije, no, no podemos permitir eso. Así que dije, voy a plantearlo. Pero aún así, tendríamos un déficit bastante considerable, pero lo subí al 30%. Y la primera ministra, creo que era primera ministra, no presidenta, me llamó una mujer muy insistente. Y dijo, no, 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 no puede hacer eso, 30%, no puede hacerlo, somos un país muy pequeño. Y yo le dije, sí, pero tienen un déficit enorme, quizás sean pequeños, pero tienen un déficit mayor que el de países grandes. Y dijo, no, 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 por favor, no puede hacerlo. Seguía repitiendo lo mismo y una y otra vez, somos un país pequeño. Decía, pero son un país grandes en realidad, son un país grande en términos de, para ser sincero, me irritó bastante y le dije, muy bien, gracias señora, lo aprecio. No haga eso, me dijo, muchas gracias. Y subí el arancel al 39%. Y entonces se desató el caos y recibí visitas de todo el mundo. La compañía Rolex vino a verme, todos vinieron a verme, pero me di cuenta y lo reduje porque no quiero perjudicar a la gente. No quiero hacerles daño. Y lo redujimos, ya saben, a un nivel más bajo. No significa que no vaya a subir, pero lo bajamos a un nivel inferior. Y ahora pagan arancel. Pero me di cuenta de que tenemos muchos lugares así, donde están ganando una fortuna gracias a Estados Unidos. Sin Estados Unidos no ganarían nada. Piénsenlo. Suiza ganó 41,000 millones de dólares con nosotros. Y como ella dijo, es un lugar pequeño. Y me di cuenta de eso. No sé, esta mujer estaba o era muy agresiva. Y me di cuenta en esa conversación de que Estados Unidos estaba manteniendo a flote a todo el mundo.
Podrías mencionarte 6 o 7 lugares solo en esta pequeña zona. Los conozco a todos, están como cabizbajos, no quieren verme, no quieren mirarme a los ojos, pero se están aprovechando. Todos se aprovecharon de Estados Unidos, pero he sido muy justo y les impuse un arancel y estuvo bien. Pero me di cuenta que sin nosotros ya no son Suiza. Sin nosotros no es ninguno de los países que están representados aquí y queremos bajar o trabajar, queremos trabajar con los países, queremos colaborar con ellos, no buscamos destruirlos. Podría haber dicho 39, 40%, podría haber dicho quiero un arancel de 70%, y entonces ganaríamos dinero con Suiza. Pero Suiza probablemente habría sido destruida financieramente. No quiero hacer eso, pero deberíamos nosotros estar pagando la tasa de interés más baja de todos. Espero que Scott Bessent, el secretario del Tesoro, esté escuchando esto, porque deberíamos estar pagando la tasa de interés más baja de todos. Sin nosotros, la mayoría de los países ni siquiera funcionarían. Y luego está el factor de protección. Sin nuestras Fuerzas Armadas, que es son las mejores del mundo, de lejos, sin nuestro ejército sin nuestros militares, tendríamos amenazas que nunca ah, lo creerían. No lo creerían. Ahora no hay amenazas gracias a nosotros, y eso es gracias a la OTAN. Y otra cosa, y tengo que decirlo porque es muy importante, en los viejos tiempos yo solía decir que era el más joven en la sala. Ahora estoy entre los mayores, me apena decirlo. No me siento viejo, pero estoy entre los mayores. Pero recuerdo que no hace mucho, hace 20, 25 años, cuando salían buenas noticias sobre, digamos, Estados Unidos. Estados Unidos tuvo un trimestre excelente, Estados Unidos tuvo un mes excelente, todas las acciones en la bolsa de valores subían, y así es como se supone debe ser. Ahora cuando dicen Estados Unidos tuvo un trimestre récord, es increíble lo bien que le va, todas las acciones se desploman porque dicen, oh, no, 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 inflación, inflación. Van a subir las tasas de interés y hacen eso. Algunas de esas personas estúpidas, como Powell, suben las tasas de interés. Y lo que hacen es impedir que tengamos éxito. Antes, cuando teníamos un trimestre excelente, un mes excelente, grandes ganancias, cualquier cosa, cualquier buena noticia, la bolsa subía. Así es como debe ser. Tenemos que volver a hacerlo porque así es como debería ser. Ahora, cuando tenemos un mes excelente, quieren arruinarlo. Como cuando superamos el 5% de Producto Interno Bruto. Nos sorprendió que llegáramos a... Nos sorprendería que llegáramos al 20%. Podríamos llegar al 25% cuando anunciamos buenas cifras. Y la razón es que están aterrorizados de la inflación, de que haya inflación. Y el crecimiento no significa inflación. Hemos tenido un crecimiento tremendo con una inflación muy baja. De hecho, el crecimiento puede combatir la inflación, un crecimiento adecuado. Así que queremos volver a los tiempos en que anunciábamos grandes cifras porque vamos a anunciar cifras fenomenales. Ya saben, todas esas fábricas que se están construyendo a un ritmo récord. Miles de empresas se están construyendo en este momento. Recuerden, se han invertido 18 billones de dólares. Creo que la segunda cifra es 3. Y esto fue en China hace muchos años, inversiones en el país provenientes del exterior, 18 billones de dólares, algo nunca antes visto. Y ese dinero está llegando y se está usando para construir cosas. Se están construyendo miles de fábricas, miles de empresas, cientos de grandes plantas de fabricación automotrices están regresando a Estados Unidos, vienen de Canadá, de México, de Japón. Japón está llegando y construyendo plantas aquí para evitar los aranceles en Estados Unidos. Vienen de China, de todas partes del mundo. Ahora se están construyendo más plantas automotrices que nunca antes, ni siquiera en la época dorada de las décadas del 1940 o 50, y son más grandes. Cuando se trata de una planta vieja, la derriban, construyen una planta completamente nueva, una planta moderna. Pero está sucediendo a niveles nunca antes vistos. En el 2024, Estados Unidos construyó menos de 2 millones de viviendas nuevas, pero Biden admitió a más de 8 millones de inmigrantes y esos días terminaron. En el 2025, por primera vez en 50 años, Estados Unidos experimentó una migración inversa, en reversa. Eso fue positivo y se trataba de criminales que estaban siendo expulsados de nuestro país porque permitieron la entrada de personas provenientes de cárceles, pandillas, narcotraficantes, asesinos. 11.888 asesinos. Hemos expulsado a la mayoría de ellos.
Y luego ICE es criticado por personas ignorantes de la cúpula de Minnesota. De hecho, estamos ayudando mucho a Minnesota, pero no lo aprecian. La mayoría de los lugares sí lo aprecian. Saben, Washington DC es ahora el lugar más seguro de Estados Unidos. Antes era un lugar muy peligroso para caminar. Y ahora se puede caminar con la esposa o los hijos por el centro de la ciudad. En este momento, Washington DC es lo más seguro que puede haber. Era uno de los lugares más inseguros, odio admitirlo. Enviamos a los militares, a la Guardia Nacional. En 2 meses todo estuvo genial. En 3 meses es un lugar realmente maravilloso, seguro y hermoso. Incluso lo han limpiado. El grafiti ha desaparecido, las vallas han desaparecido. Ya no tenemos que preocuparnos por las vallas. En todos los lugares el césped está cortado y en muchos casos se ha reemplazado con césped nuevo. Todo esto sucederá en primavera, pero Washington DC vuelve a ser hermoso y seguro. Están abriendo nuevos restaurantes. Antes todos estaban cerrando. Ahora es imposible conseguir mesa en un restaurante. Los restaurantes en Washington DC están abriendo, todos. También Memphis, Tennessee, New Orleans, Luisiana. Estaremos allí en 3 semanas. Todos estos se han reducido. Hemos reducido la delincuencia en un 64% en un mes. Prácticamente ya no hay delincuencia allí. Podemos hacer eso en todas partes. Vamos a ayudar a la gente de California. Queremos que no haya delincuencia. Sé que Gavin estuvo ahí, Gavin Newsom. Me llevaba muy bien con Gavin cuando yo fui presidente y Gavin es un buen tipo. Y vamos, si lo necesitara, lo haría. Si lo necesitara, si necesitara Gavin ayuda, yo lo haría sin dudarlo. Me encantaría ver eso. Los hemos ayudado mucho en Los Ángeles, sobre todo al principio de mi mandato cuando tenían algunos problemas, pero nos encantaría hacerlo. Yo diría esto, si fuera gobernador, demócrata o lo que sea, yo llamaría a Trump. Le diría, ven y haz que quedemos bien porque estamos reduciendo la delincuencia a cero. Y estamos expulsando a la gente, a los delincuentes reincidentes que solo van a hacer cosas malas y los estamos devolviendo a sus países. Pero donde lo hemos hecho ha sido ya increíble y tenemos la capacidad de hacerlo a niveles mucho mayores. Estamos eliminando las ayudas sociales a otros beneficios y otros beneficios gubernamentales para los inmigrantes ilegales y he ordenado que a partir de ahora no se realicen más pagos a las ciudades santuario porque en realidad son santuarios para delincuentes. En realidad están protegiendo a los delincuentes y esos son los que tenemos que sacar del país. Asesinos, narcotraficantes, enfermos mentales vaciaron sus instituciones psiquiátricas en Estados Unidos y a pesar de eso tenemos las cifras de delincuencia más bajas de la historia del país, según se acaba de publicar. Pero igual de importante, estamos combatiendo un fraude de más de 19.000 millones de dólares que fue robado por bandidos somalíes. ¿Pueden creerlo? Somalia. Resultaron tener un coeficiente intelectual más alto del que pensábamos. Siempre digo que son personas con bajo coeficiente intelectual. ¿Cómo es que van a Minnesota y roban todo ese dinero? Y tenemos, ya saben, son piratas, son buenos piratas. Pero ya los hundimos, los hemos hundido, al igual que hundimos las lanchas de narcotraficantes. Últimamente ya no están pirateando muchos barcos, ¿no? Los somalíes. Se dan cuenta, ¿no? De que cuando salen esos barcos quieren apoderarse de un petróleo de un barco petrolero de 1.500 millones de dólares cargado de petróleo y dicen que van a hacer explotar el barco, ¿no? Tienen armas poderosas. Si le dan al costado del barco, lo hacen explotar por completo. Las compañías de seguro están aterrorizadas, así que dicen, denles el barco, les daremos el dinero a cambio. Y yo no hago eso. Los hundimos sin piedad. Los vemos salir y los hundimos. Ya no tenemos tantos piratas. Sí los hay, pero no durarán mucho. Hemos reducido los ataques a los barcos cargados de drogas, incluidos submarinos, pero se ha reducido la cantidad de barcos. Pueden creer, hasta mini submarinos tienen, muy rápidos. Están hechos para el narcotráfico. Hemos destruido dos de ellos. Los demócratas dicen que estaban pescando. Ya con eso le arruinaron el fin de semana de pesca a alguien, ¿no? Yo diría que un submarino no es un barco de pesca, como saben, ¿no? Pero hemos reducido el tráfico de drogas por vía marítima en los océanos, en el mar, en 97.2%. Piénsenlo. Y de hecho me pregunto, ¿quiénes son ese 3%? Porque yo no querría estar pilotando uno de esos barcos. Hemos reducido eso y ahora vamos a empezar
en tierra. Vamos a acabar con todo. En tierra es la parte fácil. Lo que hicimos en el mar es increíble y eso gracias a nuestras magníficas Fuerzas Armadas. La situación en Minnesota nos recuerda que Occidente no puede importar masivamente culturas extranjeras que nunca han logrado construir una sociedad exitosa por sí mismas. Es decir, estamos acogiendo a gente de Somalia y Somalia es un estado fallido, no es una nación. No tiene gobierno, no tiene policía, no tiene ejército, no tiene nada. Y luego tenemos a esa supuesta congresista de la que acaban de informar que tiene una fortuna de 30 millones de dólares. ¿Pueden creerlo? Ilhan Omar, hablando de que la Constitución le otorga derechos. Ella viene de un país que no es un país y nos están diciendo cómo gobernar, nos dice cómo gobernar Estados Unidos. No se va a salir con la suya por mucho más tiempo, se los aseguro. La explosión de prosperidad, desarrollo y progreso que construyó Occidente no provino de nuestros códigos fiscales. En última instancia, provino de nuestra cultura tan especial. Esa es la preciada herencia que Estados Unidos y Europa tienen en común. La compartimos eso, pero tenemos que mantenerla fuerte, tenemos que ser más fuertes, más exitosos y más prósperos que nunca. Tenemos que defender esa cultura y redescubrir el espíritu que sacó a Occidente de las profundidades de la edad oscura, de la era oscura, hasta la cima del logro humano. Vivimos un periodo de cambios increíbles en una época asombrosa, pero tenemos que aprovechar el momento que tenemos en nuestras manos, nuestras tecnologías que nuestros antepasados apenas podrían haber imaginado. Es decir, ni siquiera podrían haber soñado con algunas de las cosas que vemos hoy y se producen a una rapidez asombrosa. Me refiero a la inteligencia artificial. Hace 2 años nadie habría oído hablar del término y ahora todo el mundo habla de ello. Puede tener un propósito muy positivo, también un propósito peligroso, y por eso tenemos que estar atentos, pero gracias a ella están sucediendo cosas extraordinarias y llevamos una gran ventaja. Nos está yendo muy bien, pero tenemos entre nosotros oportunidades más grandes y magníficas que nunca antes en la historia de la humanidad. Ustedes son los pioneros en esta sala. Muchos de ustedes son verdaderos pioneros, son personas realmente brillantes. El simple hecho de conseguir una entrada aquí ya es brillante porque hay unas 50 personas por cada asiento, no sé. Que tiene Larry, lo que le toca a Larry lo que toca a Larry lo convierte en oro. Él hizo que eso fuera un gran éxito, pero están aquí en esta sala y algunos de ustedes son los mejores líderes del mundo, son las mentes más brillantes del mundo y el futuro es ilimitado y en gran parte gracias a ustedes y tenemos que protegerlos y valorarlos. Siempre digo que debemos valorar a nuestra gente brillante porque no hay mucha. Así que con confianza, audacia y perseverancia, impulsemos a nuestra gente, hagamos crecer nuestras economías, defendamos nuestro destino común y construyamos un futuro para nuestros ciudadanos que sea más ambicioso, más emocionante, más inspirador y más grandioso que cualquier otro que el mundo haya visto jamás. Estamos en posición de hacer cosas que nadie más haya imaginado y muchas de las personas en esta sala son quienes lo están logrando. Los felicito por el apoyo incondicional y los apoyo incondicionalmente. Pueden hacer cosas que nadie más ni siquiera puede concebir. Felicitaciones por el éxito. Y Estados Unidos ha vuelto más grande, más fuerte y mejor que nunca. Nos vemos pronto. Muchas gracias a todos. Y ese es el discurso completo de Donald Trump del día 21 de enero del 2026. Muchas gracias por su atención. Nos comunicaremos en el próximo video. Será hasta entonces. Cambio y fuera.